lo que preguntaba, ¿cuántos de vosotros venís de una aldea rural? Tú. Nadie más. Todos los demás habéis nacido en Orense. En Coruña. En ciudad. Todos sois de ciudad, más o menos, ¿no? ¿Y vuestra relación con el mundo rural cuál es? Muy bueno. ¿Tenéis pueblo al que ir? Por lo menos los abuelos. Celanova. Bueno, Celanova es más que un pueblo ya. Ya, la verdad es que sí. ¿Y qué idea tenéis de que estos pueblos, cómo han surgido, son de toda la vida o esto? ¿Dónde situaríais el origen de aldeas como estas que hemos pasado? ¿Eh? ¿No sabéis? Ni idea. Viene por aquí el jefe de toda esta zona. Creo que sí. Daniel, vamos a dejar que pase. Dale, Daniel. Más por allá. Bueno, os he traído aquí a Portizó. Este lugar se llama Portizó. Pertenece a una parroquia, que es la que hemos dejado ahí la iglesia, Año de San Esteban. Portizó es importante, Portizó es importante porque es el origen de buena parte de los lugares que hay por aquí. El territorio, no sé hasta dónde habéis llegado en historia, pero supongo que sabéis que hubo un periodo de reino visigodo, hasta ahí llegáis, ¿no? Que en el siglo VIII al principio hubo una ocupación por parte de los musulmanes que cruzan el estrecho. Los bereberes llegan hasta esta tierra y esta tierra, buena parte de todo este territorio, estuvo ocupado no durante mucho tiempo, pero sí por huestes bereberes que desalojaron a la población local y se retiraron. Se retiraron cuando se inicia lo que se conoce como la Reconquista. Hasta ahí más o menos os suena lo que estoy diciendo, ¿no? Bien, pues en ese periodo de Reconquista, los reyes que están al frente de los ejércitos cristianos van adjudicando estos territorios a determinados monasterios con la idea de repoblar estas tierras que habían quedado desocupadas. Uno de esos monasterios está aquí en la provincia de Lugo, es el monasterio de Meira, que se funda aquí hacia 1150. En aquella época, los monasterios adquirían sus tierras por privilegios que concedían los reyes. Y además de eso, por cesiones y donaciones de particulares que entregaban sus casas y sus fincas. Bueno, pues para gestionar, os lo voy a preguntar luego, para gestionar esas concesiones, los monasterios crearon una solución que eran las granjas, que venían a ser como centros de gestión de los territorios. Meira está hacia la Mariña lucense, por encima de la capital de Lugo, o sea, a bastante distancia de aquí, y sin embargo tenían que controlar estos territorios. Y se formó una granja, que la tenemos ahí arriba, que se encargaba de gestionar las propiedades del monasterio en esta zona. Esa granja estuvo ocupada solamente por media docena de monjes que ponen en marcha las viñas que vamos a ver ahora. En origen, esto fue finales del siglo XII. No sé si os hacéis a la idea, pasamos de los tiempos geológicos que hablaba Eduardo a los tiempos de la historia que manejamos. El siglo XII es hace mucho tiempo y el siglo XII ya este lugar empieza a cobrar vida.
estamos justo aquí. La carretera coincide con un camino, el Camino Real, que venía de la ciudad de Monforte y comunicaba con la capital de Orense, pasando el río Sil, el monasterio de Santo Estevo, y luego llegaba hasta Orense. Por eso eligen este lugar, porque estamos en plena calzada real, que probablemente anteriormente fue camino romano. Aquí hay bastante presencia y vestigios de villa romana. Este es el motivo de que se asentaran aquí. Y a partir de este edificio que ahora veremos, la gestión de estas tierras implicaba, cuando la cosa se fue asentando, la convocatoria de nuevos colonos que trabajaban la tierra a cambio de ciertas prerrogativas, o sea que se les concedía tierras a cambio de que las cultivasen y pagaban un canon, pagaban una renta al monasterio. Funcionaba así. No sé si habéis oído hablar de los foros. ¿Os suenan los foros? ¿No? Foros. El foro era un contrato típico de Galicia por el cual el propietario del territorio cedía esa tierra a un particular que pasaba a ser propietario de uso, o sea, tenía el usufructo de esa tierra a cambio de una renta anual. Estos foros, que son una pieza fundamental para el desarrollo de la tierra aquí, se extendieron desde finales del siglo XII, XIII, hasta hace muy poco tiempo, hasta el siglo XIX, en que se desmantela la política de foros por una serie de motivos que ahora no vamos a tocar. Pero lo que me interesa que entendáis de alguna manera es que el origen de todos estos lugares, los que hemos pasado, siempre es un casar, un edificio, una familia campesina que ocupa un territorio normalmente con una serie de fincas alrededor, lo que venía a denominarse como un coto. El coto también es algo típicamente gallego. Todo este territorio que vamos a recorrer hoy se llama Couto Novo, es posterior, es ya del siglo XIV. El Couto Novo pertenecía a los condes de Lemos. Es un territorio muy amplio, pero dentro del Couto Novo había cotos mucho más reducidos que consistían básicamente en una agrupación de fincas donde podía haber un souto con 4 castaños, que era la base de alimentación, un campo de nabos para los animales, un lameiro para el cereal. Ese grupo de fincas alrededor de una casa formaba un coto y ese es el núcleo de explotación, si quieres, industrial, agropecuaria en origen. Cuando eso se va extendiendo, se va ganando terreno al monte, van viniendo nuevos colonos y esos nuevos colonos edifican sus propias casas. Normalmente aquí, por ejemplo, en el lugar de Portizó, en origen solamente estaría la casa de los monjes destinados de Meira y todo lo demás viene a posterior, porque generaban tal volumen de trasiego entre las diferentes propiedades que estaban en el entorno, que durante las épocas de cosecha o de vendimia, esto era un auténtico trasiego, se iba implementando nuevas familias que vivían en torno a la actividad del monasterio. Esto que está aquí, este pequeño edificio que está aquí, era una herrería. Ahí abajo hay más molinos, vamos a pasar ahora. Todo esto eran propiedades del monasterio en manos de particulares, en manos de familias campesinas que venían como colonos a colonizar. Ese era el objetivo de la recuperación de unos territorios que habían estado durante un tiempo en abandono. Evidentemente las explicaciones son más, tienen muchos más matices, pero básicamente lo que es interesante es que en origen esto era un territorio
en que la naturaleza organizaba el territorio, la vegetación, el monte y demás, que ha ido ganando el hombre a lo largo de un periodo de 8 siglos, que lo ha modelado a sus necesidades, que aquí hace 80 años prácticamente no había árboles, todo eran campos de cultivo, los árboles se concentraban en el monte común y se reservaban o bien para el pastoreo del ganado mayor o bien para la leña, la escasa leña que había, se aprovechaba hasta el máximo. Me imagino que os suenan los muros de piedra seca, están por todos lados. Todo eso es la labor de generaciones y generaciones a lo largo de 6 siglos y hoy está en peligro de extinción. Entonces, bueno, esta es la cuestión. O sea, la cuestión es que todo esto que se ha ido forjando a lo largo de todos estos siglos pasados, hoy peligra. Peligra por despoblación, peligra por abandono. Evidentemente no se puede conservar todo como en formol, pero sí hay que ser conscientes de que este ha sido un motor de la economía local durante mucho tiempo. La población de este territorio interior de Galicia, yo creo que también en Orense, era la más densa de España a principios del siglo XIX. Aquí vivía muchísima gente, aquí, en este pueblo de Portizó. Hoy viven apenas 6 vecinos, pero aquí había mucha gente en mediados del siglo XIX. Luego hay fenómenos que se escapan un poco ahora mismo de por qué la gente empieza a marcharse, pero lo cierto es que el abandono de todos estos lugares es un lujo que no podemos permitirnos. No hemos acertado todavía en qué políticas hay que emprender para que la gente, como vosotros, la gente joven, regrese a estos territorios a emprender nuevas actividades que los mantengan vivos. Pero sería importante, sería necesario, porque a ver, grandes imperios han caído y la humanidad sigue adelante, pero es que está en nuestras manos corregir esta tendencia. Entonces, este modelo que vamos a ver aquí se ha repetido probablemente también en la zona de Orense, con otros monasterios de influencia, como el de Santo Esteban de Ribas de Sil, que tenían mucho poder territorial y repartían juego a la hora de suscribir estos contratos de foro con particulares que luego desarrollaban y ampliaban los campos de cultivo hasta esa época en que aquí la población llegó a ser de tal magnitud que difícilmente podían abastecer de alimentos a todo el que tenía su familia aquí. De ahí, en parte, el origen de la inmigración para buscar nuevas alternativas. Vamos a acercarnos un momento al origen de este lugar. Os lo explico. Es un edificio que está allá arriba. Era el edificio original donde vinieron y construyeron ese primer grupo de monjes que vinieron de Meira. Luego se amplió en el siglo XVII. Esa ampliación del siglo XVII hoy es una casa particular, con poco tacto en su rehabilitación, pero por lo menos para que tengáis una idea de lo que suponía. Los monjes eran monjes del Císter, benedictinos, de la corriente del Císter. Tenían por costumbre trabajar sus tierras, eran autosuficientes, pero llegó tal volumen de donaciones de particulares que tuvieron que contratar gente externa en una especie de relación contractual casi precapitalista y desarrollaron lo que aquí se conoce como la Cuesta de Rosende, que lo vamos a ver, son unos viñedos que están en esa zona, muy amplios. Todo eso está documentado desde el siglo XIII.
Desde el siglo XIII ya hay documentación en que hay contratos de foro o de arrendamiento entre el monasterio y particulares para explotar zonas de aquí. O sea, realmente esto no es sin más una aldea y punto, no son 4 casas y se acabó, son casas que tienen un recorrido histórico importante y probablemente paredes que veis aquí, pues no tiene mayor sentido, creo que tendría motivo suficiente para estar protegidas, para estar en condiciones de que no caigan. ¿Nos acercamos allá arriba?